El tema de conocerle más no se trata de llenarnos de una información, sino que esa información provee una identidad espiritual que nos hace ser y manifestarnos tal como Cristo es. En lo natural, conocer más de algo es para llegar a ser. En lo espiritual, conocer más de Cristo es para darnos cuenta que ya somos. Lo que este velo de carne a veces nos hace parecer distinto, pero somos uno con Él en imagen y semejanza. Vamos a comenzar leyendo, prepare su paladar, que esto está bien rico. Vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 15, y vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito el día de hoy, porque esta palabra nos va a acelerar en el tiempo en cuanto a todo lo que representa nuestra manifestación como hijos de Dios en Cristo. Voy a leer para ustedes, pero síganme por favor. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice así: por esta causa, diga conmigo, la misma causa que nos convoca hoy. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pregunta: ¿de qué manera el Padre de gloria da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? ¿De qué manera? A través de la cobertura espiritual de algún apóstol, a través de una campaña evangelística, pudiera ser, pero nadie puede asegurarlo. A través, por ejemplo, de una reunión de líderes, de apóstoles, profetas y todo eso, pudiera ser, pero el que te garantice, el que te diga, ven que te voy a dar esto, esa persona le está estafando, le está engañando, porque no hay nadie que pueda asegurar eso, porque solamente el Espíritu en su sola potestad puede proveer la luz que corre el velo para que podamos ver a Cristo a cara descubierta. Ni un retiro, ni una reunión de líderes, no hay ninguna cosa que el hombre pueda desarrollar para que la luz de Cristo, que es por gracia y mediante la fe, pueda alumbrarnos para que la sabiduría y la revelación de lo alto sea depositada en nuestro ser. Entonces dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De qué forma? Versículo 18 lo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿De qué manera yo recibo sabiduría y revelación de lo alto? Si el Padre corre el velo y alumbra los ojos
del entendimiento. Y dice después, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Porque es mediante la fe, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo comienza esta poderosa epístola resaltando la fe y el amor con que la iglesia en Éfeso se conducía. Pero menciona algo acerca de lo cual quiero llamar minuciosamente tu atención el día de hoy. Y es que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Toque a su hermano al lado suyo y dígale, atiende bien porque el entendimiento tiene ojos. Oiga bien esto es poderoso. Dice el Evangelio que el entendimiento tiene ojos. Pero eso no se queda allí. Además de que el Evangelio dice que el entendimiento tiene ojos, dice que también tiene oído y hasta huele. Título de esta palabra el día de hoy: los sentidos del entendimiento. Los sentidos del entendimiento. Jesús está un día entre mucha gente y les comienza a hablar en parábolas. Y una vez que termina, les dice, el que tiene oídos para oír, oiga, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Oiga eso, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pregunto, ¿por qué si estaban viendo y oyendo no entendían nada? Porque no lo hacían desde los ojos y desde los oídos del entendimiento. De manera que, como dice Pablo, también, y dijo Jesús, cuando está refiriéndole las palabras después que termina, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Cuando un bendecido en Cristo ha resucitado de entre los muertos, lo que ha sucedido no es que se levantó ahí de la tumba como en el video de Michael Jackson. No, no es eso. Cuando un bendecido en Cristo ha resucitado de los muertos, ¿qué significa? Significa que los sentidos del entendimiento, que son los sentidos espirituales, se han activado, y son activados ¿para qué? Para que podamos andar como lo que somos, espíritus hechos perfectos que no se dejan engañar por los sentidos naturales que en definitiva son una copia de los sentidos espirituales. Y vamos a meternos allí el día de hoy y vamos a hablar de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre.
Porque si las cosas no se ven y no se oyen y no se huelen desde el Espíritu, entonces no son reveladas. Entonces no podemos tratarlas desde la sabiduría de lo alto. Hebreos 11:3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De manera que aún nuestros sentidos naturales, como les dije, son una copia de los sentidos del entendimiento. Grave eso. Usted ve en lo natural porque usted es capaz de ver en lo espiritual. Lo que se ve, todo lo que se ve, y los sentidos naturales son creación material. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso la Biblia habla de un agua que es espiritual y nosotros tenemos agua natural. Por eso la Biblia habla de un sol de justicia y nosotros tenemos un sol que da equilibrio y vida y nutre todas las cosas en este ámbito. Todo lo que usted está viendo aquí es una copia. Y no estoy hablando, oiga bien, no estoy hablando de eso que el hombre natural a veces dice así carnalmente, ay, yo lo veía venir, me lo imaginaba. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de esa clase de percepción. Esa clase de percepción, esa de una desgracia, ay, yo lo veía venir. No, eso tiene que ver con una atracción que el hombre carnal tiene y de un infortunio que por causa del temor la persona que vive en el miedo atrae. Como dice Job capítulo 3 versículo 25, lo que yo me temía me sobrevino. O como dice el libro de los Proverbios, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero ni usted ni yo somos impíos. Así que nosotros, como estamos en Cristo y sabemos que todo lo que Dios tiene para nosotros, según su buena voluntad, es bueno, es agradable y es perfecto, nosotros no estamos esperando que nada malo nos sobrevenga. Nosotros lo que queremos es que los sentidos espirituales se activen para poder andar conforme a la fe y todo lo que Dios ha predestinado para nosotros sea así, amén, en el tiempo presente y se cumpla para que nuestra generación pueda ver las abundantes riquezas de su gloria a través del cuerpo espiritual que somos nosotros, la iglesia del Dios vivo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como hemos estado compartiendo durante toda la semana. Entonces, de lo que estamos hablando hoy es de la certeza y de la convicción de la verdad revelada a través de los sentidos del entendimiento. Pregunta, ¿cuál es la importancia fundamental que los sentidos espirituales tienen? Vamos entrando ya en el tema para profundizar y poder nutrirnos de este alimento. ¿Cuál es la importancia fundamental que los sentidos espirituales tienen? La importancia es mostrarnos, grave bien, mostrarnos la verdadera esencia de las cosas. Porque cuando vemos a través de los sentidos naturales, vemos superficialmente, pero no podemos ver la mayoría de las veces la verdadera esencia de las cosas. Y si no logramos ver todo lo que Dios nos ha dado a través de los sentidos del entendimiento, déjeme decirle que no vamos a poder disfrutarlas a plenitud. Y lo que no disfrutamos a plenitud no será parte de nuestra existencia.
Usted se pone a analizar bien, se pone a observar y se da cuenta que la mayoría de los matrimonios terminan separándose por diversas causas, pero la más común es la infidelidad. Y la única manera de acabar con esta obra de las tinieblas es operando en el poder del uno. Escuche bien, la única, aquí le estoy dando ya el remedio, la única manera de acabar con la infidelidad es operando en el poder del uno. Si usted me pregunta hoy, si yo confío en mi esposa, Yaima Alfonso, que parece que Kaela se la llevó para allá atrás, yo le digo que ese no es el punto. El punto no es si yo confío. El punto es que yo entendí que ella debía dejar de ser mía para ser parte de mí. Vaya grabando, porque esa es una revelación que quiero dejarle el día de hoy, y eso es muy importante. Mientras tú tengas la pretensión y el anhelo de que algo sea tuyo, eso más bien va a traer conflicto y se va a alejar de ti. Pero cuando tú, por el Espíritu, por los sentidos del entendimiento, comienzas a ver eso no como tuyo, sino como parte de ti, vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Una cosa es que algo sea tuyo y otra muy diferente es que sea parte de ti. Cuando algo o alguien forma parte de ti, ni la misma muerte te lo puede arrebatar. Según los sentidos puede ser que veas un alejamiento temporal, pero en el espíritu no existe la separación. Cuando algo forma parte de ti, es imposible que no sea parte de tu vida. Por esto es que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Espérate un momento. El tema es que a Dios no le resultó con el Israel natural. Por eso es que conforme al diseño y al propósito eterno que había en Cristo, ese diseño temporal que formó solamente parte de la historia y como bien dice el apóstol Pablo, fue solamente un ejemplo, eso fue descartado. Para que el cuerpo de Cristo más perfecto, que iba a venir en algún momento y que ya está, no fuera de Dios, sino que estuviera en Dios, que fuera parte de Dios mismo. Y esto es un código de luz sumamente importante que nosotros manejemos y lo apliquemos a todas las cosas que Dios nos ha dado a administrar como cuerpo espiritual. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. E inmediatamente dice, note esto, en el versículo 6, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, hasta que nosotros no morimos a todas nuestras creencias paganas
y dejamos de jugar para los dos equipos, es decir, para los sentidos y por la fe para el espíritu, nosotros no vamos a poder experimentar la plenitud de lo que es andar en el espíritu. En la carne ciertamente vamos a poder tener cierto éxito viviendo solapadamente en medio de una guerra, porque dice el apóstol que es una guerra, se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y vamos a poder vivir ahí solapadamente en esa guerra, pero en el espíritu no vamos a poder cumplir nuestra asignación, porque está escrito que los tibios serán vomitados. Por eso usted no puede estar ahí en medio de una guerra. Nosotros como cuerpo espiritual tenemos que definirnos. Si tú vas a ser un creyente de ley, un creyente de esclavitud, o tú vas a abrazar la gracia de Dios para que se cumpla en ti, no es por obras para que nadie se gloríe, sino a través de la fe. Y cuando el evangelio alumbra los ojos del entendimiento, entonces tú sabes puntualmente lo que tienes que hacer, lo que tienes que llevar a cabo, y no andas perdiendo el tiempo en cosas que para nada aprovechan. Porque aquí lo único que aprovecha es la palabra del evangelio, Cristo, que corre el velo, como ya dije al principio de la predicación, para que nosotros podamos vernos a cara descubierta como Cristo es. Y podamos andar como Él anduvo. Y como está predestinado que nosotros andemos en obras preparadas de antemano. Escuche esto. El evangelio dice que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que si nosotros no vivimos desde Cristo, jamás disfrutaremos de una vida plena. Por eso alguien en la carne jamás podrá disfrutar una relación, jamás podrá disfrutar de una familia. Es más, alguien en la carne puede ir al lugar más hermoso de la tierra, donde todos quisieran estar, con todas las condiciones creadas y todas las maravillas habidas y por haber, y será incapaz de disfrutar. Porque todo lo va a ver y lo va a juzgar a través de los sentidos naturales, y se inventará excusas para corromper el paraíso mismo y vivir su propio infierno. ¿A usted no le ha pasado? ¿Usted no lo ha visto? Porque a mí me ha pasado. En el pasado que ya dejé atrás, ¿cuántas veces no estuve situado yo en oportunidades preciosas para poder disfrutar y lo echaba a perder por cualquier cosa que me incomodaba y juzgaba a través de los sentidos? Vamos a quitarnos la careta, porque no es que eso a mí me condene ni me preocupe, eso quedó atrás, pero ciertamente nos pasó, y lo preocupante es que nos siga pasando. Lo importante es que después de recibir esta luz, nosotros vayamos juzgando todo a través de los sentidos y no entendamos que en realidad tenemos una provisión infinita que es por la fe. Y nosotros lo que sí no podemos dejar es que los sentidos naturales echen a perder un momento que puede significar valioso para la obra del Espíritu. Se lo voy a poner de esta forma. El diseño del Padre es que lo espiritual gobierne la materia. Cuando no hay gobierno espiritual, lo material se va desordenando, se va corrompiendo y desapareciendo. Ese es el orden. Primero viene el desorden, después viene la corrupción y después la desaparición. Así funcionan las cosas en la carne cuando no hay gobierno espiritual y la materia no está sujeta a lo que debe estar sujeta.
La creación es materia y el Evangelio declara que la creación tiene un anhelo ardiente. ¿Cuántos han leído eso? El Evangelio declara eso. El Evangelio declara que la creación misma tiene un anhelo ardiente. Y ese anhelo ardiente tiene que ver con que nosotros dejemos de vivir según los sentidos naturales y nos manifestemos como hijos de Dios. Porque desde los sentidos naturales decimos, ay, qué lindo, ay, qué bello, ay, qué precioso el paisaje, y al mismo tiempo hacemos o dejamos cualquier cosa que lo contamina y lo destruye todo. ¿No se han dado cuenta de eso? Personas que están así por poner un ejemplo, no es el punto eso, porque el punto de nosotros es que nosotros podamos andar en el Espíritu, y ya andando en el Espíritu, todo eso se corrige. Pero hay personas que se paran así en una montaña, un paisaje bello, con un vaso de fondo en la mano como este, y dicen, ay, qué belleza, gracias a Dios por estar aquí. Terminaron de tomarse el café y tiraron el vaso ahí mismo. Y son pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que dañan la administración de lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los sentidos naturales, grábelo ahora, son para apreciar, son para admirar, pero jamás para gobernar. El propósito de por qué Dios creó los sentidos naturales, entre otras cosas, es para admirar, para que nosotros podamos ver la creación y podamos ver el testimonio de Dios en todas las cosas, pero no para gobernar desde allí. Para gobernar son los sentidos del entendimiento, que son los que debemos desarrollar como hijos en Cristo. Mientras andemos según los sentidos naturales, estaremos expuestos a la aflicción. Pero cuando los sentidos del entendimiento se activen en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces vendrá la manifestación gloriosa. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo, mire qué declaración tan poderosa. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, oiga como dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, lujuria, los sentidos naturales. La creación fue sujeta a eso. ¿Viste? Lo sensorial. Pero fue sujeta temporalmente por una destitución hasta que viniera el Creador en su manifestación gloriosa y restaurara todas las cosas como hizo en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso es lo que va a suceder. La predestinación, es que la asignación de nosotros es tan gloriosa que solamente renunciar un ápice a ella ya me aterra. Fíjese, mire qué cosa tan linda. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, andar según los sentidos, es una aflicción terrible. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Mientras que los sentidos naturales gobiernan, la Biblia le llama eso la esclavitud de corrupción. Y dice que será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué estamos nosotros el día de hoy compartiendo esta palabra después de haber hablado de la gloria el pasado domingo? ¿Se acuerda que definimos, según el Espíritu y según lo que está escrito, qué es verdaderamente gloria? Que cantábamos y todo eso, pero en realidad no se entendía qué es gloria. Entonces, es importante que habiendo hablado de eso y habiendo entendido eso, nosotros digamos aquí el día de hoy que la gloria de Dios tiene sentidos, pero que esos sentidos que la gloria de Dios tiene, que esa manifestación de Cristo tiene, allí en esa gloria están presentes los sentidos del entendimiento. He aquí, les comparto un misterio. Por causa del pecado en la carne, los sentidos naturales están separados. Atienda bien ahora. Mire esto, mire qué cosa. Por causa del pecado, por causa de la destitución, por causa de que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, los sentidos naturales que antes no lo estaban, quedaron separados. Por eso a veces usted oye una cosa y luego cuando la ve es otra. ¿Le ha pasado? Por eso a veces usted ve una cosa y luego cuando la prueba es otra. Y las mujeres que son rápidas dicen, ay, eso me pasó a mí. Estoy hablando de comida, no sean mal pensados. ¿Le ha pasado? ¿No se da cuenta cómo los sentidos naturales están definitivamente separados? La mayoría de las veces no concuerdan entre sí, pero no pasa así en el espíritu. En el espíritu, los sentidos del entendimiento son uno. Y cuando nosotros andamos según los sentidos del entendimiento y gobernamos según los sentidos del entendimiento, entonces los sentidos naturales pueden funcionar conforme al diseño del principio, estando de acuerdo. Por causa del pecado en la carne, los sentidos naturales están separados. Hebreos 5:14 dice esto. Pero el alimento sólido, ¿quién es el alimento sólido? Levante su mano y diga conmigo, el alimento sólido es Cristo resucitado. Por favor, estamos aquí. Hay alimento que no es sólido, el Evangelio le llama leche no adulterada. Eso también es Cristo, porque la leche también alimenta, la leche también produce un crecimiento, pero es en una etapa. Hay otra etapa que el cuerpo requiere alimento sólido y ese alimento sólido
Es Cristo también, pero es Cristo resucitado. Una dimensión de gloria que es mayor para los que han alcanzado madurez. Por eso dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted puede oír algo de forma natural, un comentario, un chisme, una noticia, pero cuando hay resurrección espiritual, inmediatamente ese comentario, ese chisme, esa noticia es gobernada por el discernimiento, que es un sentido espiritual. Dile que está a tu lado, el discernimiento es un sentido espiritual. Un sentido del entendimiento. Y esa información, entonces, esa noticia, ese chisme, ese comentario, es juzgado espiritualmente. Por eso está escrito, el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Por eso es que está escrito eso. Porque el espiritual no transfiere información sin antes haberla juzgado espiritualmente. Ayúdame, Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Será un apóstol, un líder ahí en un... ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quiero que ustedes sepan que yo no estoy como uno más de ustedes aquí en Reinando en Vida para enseñarles absolutamente nada. Yo le voy a decir lo que yo creo por la fe. Lo que yo creo. Yo creo que aquí quien le está enseñando a ustedes es Cristo. Yo ayer apenas, oiga lo que le estoy diciendo, yo apenas ayer tuve tiempo por mis responsabilidades, mis ocupaciones naturales, de entrar en esta palabra. Yo no tengo la capacidad para ver estas cosas. O sea, Yanko, el personaje este, no puede. Todo esto que yo hago es por la gracia de Dios, por fe y para fe, y yo mismo me quedo ahí, mira. Y es por gracia, no soy merecedor ni siquiera ni estarle compartiendo esto aquí. De manera que en nosotros se cumple la profecía que vendría el tiempo en que nadie enseñaría a su hermano, sino que Cristo mismo, el Espíritu mismo les enseñaría. Yo no sé si ustedes por allá oran por mí, yo no sé, no sé qué pasa, pero es una cosa, un momento que abro así la Escritura y viene todo como un manantial así, bum, 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 y escribe. Y ahora digo, bueno, ¿y cómo lo predico mañana si ni siquiera lo he leído 3 veces? Aquí con las notas voy fluyendo y todo eso. Realmente no tengo el tiempo y trato de hacerlo, pero no lo tengo. Entonces es glorioso. Quiero que le comparto esto para que ustedes entiendan que lo que nos está pasando como congregación es maravilloso. Es una cosa como para asombrarse, yo no sé, es una cosa extraordinaria. Entonces, la mente de Cristo es, vamos a definirla, la mente de Cristo es la mente espiritual dotada por los sentidos del entendimiento.
Apunta esa definición por ahí, que Lluvia siempre está ahí dejando mensajes en el en vivo. La mente de Cristo es la mente espiritual dotada por los sentidos del entendimiento. No es posible que digamos tener la mente de Cristo y los sentidos espirituales no estén activados. Cierro con esto. Los sentidos naturales fueron, entre otras cosas, como les dije, y esto es muy importante, por eso lo recalco, creados para el placer. Al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, entrar en lo que se conoce en nuestros días como la dualidad, además del placer, experimentó también el dolor. Y por eso placer y dolor, ambas sensaciones, se experimentan a través de los sentidos. Mire si esa caída fue al principio. Adán, es decir, el varón y la hembra, nunca experimentaron dolor hasta que no comieron de ese árbol del bien y del mal. Eso no existía. Por eso es que en Cristo es que se enjuga toda lágrima. Es un proceso de crecimiento que vamos de gloria en gloria. Pero yo quiero decirle que esto funciona, que esto es verdad. Yo desde que he comenzado a crecer en Cristo, yo no tengo el sufrimiento que en algún momento experimenté. Yo soy una persona, gracias al Señor, no tengo miedos, no tengo miedo a la muerte. Para mí la muerte no existe, es una convicción que entró en mi sistema de pensamiento y yo les digo, yo quiero estar con mi familia, quiero disfrutar de lo que Dios me ha dado, yo no tengo ningún problema con irme mañana si Dios me manda a buscar, ni me van a ver llorando, ni nada de eso. Yo lloro por otras cosas, porque se enfrió el filetillo, otras vainas, pero porque yo tengo una situación y me tenga que ir, yo tengo convicción que es mejor estar en el espíritu que estar en este ámbito, tratando de estar en el espíritu y lidiando con la carne. Solo dijo, como bien dice el hermano Alexander, el apóstol Pablo. Pero el profeta Miqueas, oiga esto, el profeta Miqueas ve a Cristo. Algunos lo vieron oscuramente, otros así con un poquito más de claridad, otros lo vieron de lejos, dice la Escritura. Pero me encantó anoche cuando me vino esta palabra. Y el profeta Miqueas ve a Cristo y habla de un placer mayor, un placer que contrarresta el miedo y el dolor. Y dice así: ¿qué Dios hay como tú? Que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Escúchame. Quiero dejar en Miqueas, eso está en Miqueas 7:18. Lo estoy leyendo de una versión que no es Reina Valera. Miqueas 7:18. Escuche esto. Cuando nosotros operamos según los sentidos del entendimiento, nosotros nos estamos desvinculando por el Espíritu de toda la corrupción que los sentidos naturales proveen. Y entramos en un placer que está por encima del placer de los sentidos. Un placer que echa a un lado la ira, echa a un lado el enojo, los juicios carnales, todo eso, y nos comenzamos a deleitar en el placer de amar. Que tengan todos una bendecida jornada. Abba, Padre. Ven. Ok.